eh, trajo ciertos desarrollos del psicoanálisis que se dieron por oleadas históricas, o sea, toda una oleada que tenía que ver con lo que mal y rápido uno podría pensar como la diferencia entre lo que es síntoma y lo que es carácter, que puede ser pensado como síntoma y que puede ser pensado como carácter. Es ese tipo de cosas que uno encuentra en las peleas de pareja, cuando uno al otro le dice lo que pasa es que vos, y le dice algún problema que tiene, leído desde la óptica del que lee, que el otro tiene un problema, y el otro le responde, bueno, yo soy así. Entonces, digamos eso, que dicho mal y rápido se puede expresar así, ha tenido todo un enorme desarrollo dentro del psicoanálisis, de qué identificación puede dar lugar a un síntoma y qué identificación da lugar a un rasgo de carácter. Todo ese desarrollo está en una parte del libro y la segunda parte se llama, ni más ni menos, La mujer y la sexualidad preedípica. Que es este punto pivot, lo preedípico de la mujer, en términos de Freud. En términos de Lacan no es preedípico, pero en términos de Freud sí. ¿Sí? La sexualidad preedípica, que es esto que apareció con las discípulas de Freud, y en este texto y en esta parte del libro van a encontrar algunas copias que yo les voy a hacer, porque yo les voy a hacer llegar fotocopias, sobre todo de una psicoanalista que se llama Helen Deutsch, de quien les voy a hacer llegar algunas fotos, porque no sé cómo organizarlas de otra manera. A lo mejor Facundo Chamorro me ayuda a organizarlo en una carpeta para que ustedes lo tengan más organizado, más práctico. Este texto, sobre todo, la psicología de la mujer y su relación con la función reproductora. No nos va a dar el tiempo para ver otro texto de ella, que también tiene su polémica, no vayan a pensar que no, que se llama La importancia del masoquismo en la vida mental de la mujer. La importancia del masoquismo en la vida mental de la mujer. Son textos de 1925 y 1930 y que dieron lugar a enormes sacudones dentro del mundo psicoanalítico. Una autora interesante, Helen Deutsch, freudiana a su manera, y una pelea dio lugar, por un lado, a un movimiento interesante, a un sacudón interesante, y por otro lado, o dentro de ese mismo nivel, a una pelea con Karen Horney, otra psicoanalista, mujer muy importante, que también vamos a leer, pero que no está en el libro que les cité, de lo que se dio a conocer como la vertiente más culturalista del psicoanálisis. Karen Horney es la autora que dice, esto lo escribieron ustedes, chabones, háganse cargo, son todos mambo de ustedes. Algunos no, pero la mayoría sí. Esa es Karen Horney, una tipa muy piola, referencia incluso en la actualidad, que vamos a leer algún texto de ella. Entonces, hoy, un texto de 1931, fíjense que los dos que les nombré de Helen Deutsch son de 1925 y de 1930, y este texto de Freud es de 1931. O sea, ya el tipo empezó a abrir la oreja a lo que se producía alrededor. 1931. Me gustaría saber si alguno
quiere puntuar el texto, si alguna la leyó. Lo perdimos, ¿no? Sí, está tildado, ¿no? Bien. Está bueno que todos se muevan, entonces uno identifica dónde está el problema. ¿Será que está esperando que alguien le conteste? Después dije, no, con esa cara claramente no, lo perdimos. Hagamos un poquito de estiramiento, chicos. Aprovechemos para ¿Cómo mover. está Gaby? Gaby, ¿estás mejor? Hola Ruth, gracias por preguntar. Sí, aquí en cama todavía, pero bien, gracias. De nada, te mandamos besos. Muchísimas gracias, chicos. Ahí se fue Roberto. Supongo que se fue para volver. Sí, seguro debe estar con nada. Perdón, estaba hablando de un texto de Freud, ¿no? ¿Ahora? Sí. Perdón, discúlpenme. Les aviso una cosa. Hace 2 días que mi conexión a internet y mi conexión afectiva con el señor Fivertel pasa su peor momento de pareja. Estamos por separarnos, creo, en cualquier momento. Así que disculpen, se va a volver a cortar porque sé que se va a volver a cortar. Igual. Escuché que alguien le hacía una pregunta a alguien. Estabas hablando de un texto de Freud, ¿no? De 1931. Efectivamente. Sobre la sexualidad femenina. Estaba hablando de un texto de 1931 sobre la sexualidad femenina y en realidad había invitado a alguno que lo haya leído si quería hacernos una puntuación, ¿sí? No sé si el silencio que siguió a la pregunta o a la invitación, no sé si el silencio que siguió a la invitación se debió a la desconexión con Fivertel o si es, como siempre, que tengo mala suerte y nadie se ofrece para hacer una puntuación. Y digo mala suerte porque este es un texto que a mí me parece tan sustantivo. Me parece un texto tan sustantivo en todas sus frases que nunca pude más que leerlo. Hay otros textos donde Freud dice una cosa, después está media página dando vueltas con un tema y después vuelve a la rama que venía desarrollando. Hay algunas ramitas que uno puede pasar y después vuelve a esa, pero este texto no. Como este texto, sorpresivamente, parece que él lo escribiese solo, pero siempre está hablando contra alguien o siempre está hablando con alguien, me es muy difícil puntuarlo. Entonces termino leyéndolo, lo que hace la clase aburrida. Entonces cada vez que me topo con este texto, digo, bueno, si alguien lo quiere puntuar, pues me saco esta la cosa de encima. Bien, sobre la sexualidad femenina, 1931 ya algunos autores habían empezado a escribir, sobre todo mujeres, Freud las conocía, ni más ni menos porque eran pacientes de él. Si ustedes toman la nota introductoria, van a encontrar algunas frases que me parece interesante leer, ¿sí? Sobre todo esto, de los colegas. Leo, página 225. El presente estudio es en esencia una reformulación de los hallazgos que Freud había anunciado por primera vez 6 años antes en el texto que ya leímos, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Salté una parte. La publicación de aquel trabajo anterior tuvo notable repercusión entre los psicoanalistas, especialmente tal vez en Inglaterra. Y es posible que ello haya
Estoy medio disléxico a la mañana. Tenemos que cambiar el horario a la tarde. Pero a la mañana estoy medio disléxico. Bien, especialmente en Inglaterra. Y es posible que ello haya estimulado a Freud para volver a abordar el tema. La última sección del presente artículo contiene críticas a trabajos ajenos, trabajos de estos colegas, cosa muy inusual en Freud. Y curiosamente parece Freud tratar a estos trabajos de manera espontánea y no, como claramente ocurrió, a modo de reacción frente a su propio trabajo de 1925, al cual, de hecho, no se refiere aquí en absoluto. ¿Ok? Entonces Freud escribe este artículo sin hacer referencia al artículo que había escrito en 1925 y critica a algunos trabajos de algunos colegas como si no hubiesen sido respuestas a ese trabajo de 1925. ¿Sí? Para tirarles un poquito el mapita, aquí Strachey, no sé, digo, porque estoy en la nota introductoria, todavía no entré al tema, pero para hacer el ambiente de la época, ¿sí? El ambiente de la época generó dentro del psicoanálisis una especie de escisión entre el psicoanálisis freudiano continental, ¿sí? Viena, Zúrich, ¿sí? Freudianos, vamos a decir así, ortodoxos, ¿sí? Freudianos que entendían que la sexualidad femenina comenzaba en una posición activa, exactamente igual a la del varón, con una zona erógena rectora que es la clitoridiana, así arrancaba, ¿sí? Y el punto pivot, me sale en español, el gozne, como es cuando una ventana se abre, gira sobre su... Cuando una ventana se abre o se cierra, gira sobre un aparatito que la hace abrir y cerrar. La bisagra. La bisagra, muy bien. Me salía gozne y no bisagra, quién sabe por qué, porque lo debo haber leído en algún lugar. Una bisagra. Y ese movimiento bisagra es el viaje interestelar que hay desde la erogeneidad clitoridiana a la erogeneidad vaginal. Este punto, con todas las idas y venidas, fijaciones, desarrollos, vueltas atrás, regresiones que hay entre esos dos elementos, una manera de concebir la sexualidad femenina, y en Inglaterra, que se desarrolla una escuela, principalmente la de Melanie Klein, psicoanalista, mujer muy talentosa, mujer muy especial. Yo creo que a ustedes les conté, le sacó el marido a la hija. Con ustedes lo hablé toda esa historia. No lo hablé con ustedes. Bueno, era una psicoanalista muy lúcida, muy piola, muy lúcida, muy clínica, que generó desarrollos muy piolas dentro del psicoanálisis, pero era una tipa que como dice Silvio Rodríguez, que no hay libro que la aguante, no hay libros que las aguante. Son de esas mujeres que son como Atila, donde pasan no crece el pasto, son bravas de verdad, ¿sí? Que generó, a partir de un texto que no vamos a leer, que es un texto de Josine Müller, cambió el eje, el paradigma
Dijo, no, 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 de ninguna manera. La sexualidad femenina comienza con sensaciones vaginales tempranas que luego son reprimidas, ¿sí? Y la orientación de un análisis es traer a la luz, sacar de la represión eso que está en la base. Y eso que está en la base no tiene que ver con la erogeneidad clitoridiana, sino con sensaciones vaginales tempranas que la llevaron a una mujer como Karen Horney a escribir un texto que se llama La negación de la vagina. ¿Se entiende? Hay como dos maneras de concebir lo que es la sexualidad femenina desde el psicoanálisis. En ese momento se abre un cisma, como los católicos apostólicos romanos y los protestantes, es un verdadero cisma en la historia del psicoanálisis, y del lado inglés quedan algunos hombres como Ernest Jones, ¿sí? Un personaje importante, pero no de la estatura de Melanie Klein, ¿sí? Ernest Jones, Melanie Klein y Karen Horney, que son los, vamos a poner los clitoridianos y los vaginales, para ponerle nombre, como uno podría decir, los jacobinos y los girondinos, o los peronistas y los radicales. Bien, entonces, en este texto lo que vamos a encontrar, que es un texto de reformulación, ¿sí? Vamos a encontrar algo que Strachey nos dice, página 226, dice, hay dos aspectos en el que el presente artículo amplía el anterior. Hace mayor hincapié, evidentemente sobre la base de nuevo material clínico, hace mayor hincapié en la intensidad y prolongada duración de la ligazón preedípica de la niña con su madre. Y lo que quizás sea aún más interesante, efectúa un extenso examen del elemento activo en la actitud de la niña hacia la madre y en la feminidad en general. ¿Sí? Strachey dice, entonces, un mayor hincapié en la ligazón madre, lo que se llama la fase preedípica, y por otro lado, un mayor hincapié en el elemento activo, en esa fase, y en la feminidad en general. Dos cosas para señalar. Particularmente no creo que sean dos cosas que trae este artículo sobre la base de nuevo material clínico, sino que debe ser sobre la base de nuevo material clínico, pero de lo que Freud empieza a escuchar que traen algunas colegas de él, ¿sí? No es sobre nuevo material, sino también aprendiendo un poco de lo que ellas enseñan, ¿sí? Y lo que ellas enseñaban era, a diferencia de lo que habíamos visto de la mujercita freudiana, que se erigía casi como un reflejo especular de lo que le sucede al varón, ¿no? El varón busca a la madre, la nena busca al padre. Esa simetría que planteaba Freud en la construcción de su concepto de lo que era la mujer o la sexualidad femenina. Esa mujercita que pasivamente espera, a partir de la vivencia de la castración, el falo. Ese falo del que ha sido castrada, pues bien, ahora lo espera del padre bajo la forma de un hijo. Esa mujercita pasiva, tan bajo los efectos de la envidia del pene, o de lo que el psicoanálisis europeo más occidental llamó, para dulcificarlo, la nostalgia fálica. En alemán sonaba muy fuerte el tema de lo que es la envidia del pene. En Boedo cada vez nos estamos transformando más en una toldería.
Ahora pasa gente comprando calefones, todo lo que usted no use lo compramos, pasan esas camionetas. Nos vamos a volver una tribu con el coronavirus y vamos a salir a pelear contra los otros barrios en algún momento. Bien, les pido disculpas por yo no me escucho hablando. Entonces decía, los vieneses, la gente de Viena, de Zúrich, colchones, si tienen colchones, cosas que no usen, se vienen acá a Boedo y se hacen unos mangos. Acá, En mi barrio también. Estás mal acostumbrado. Acá en el oeste eso sucede desde que yo tengo uso de razón. Muy bien. ¿Qué Yo parte vivo en del Núñez oeste? y también. ¿Qué parte del oeste, Mariana? Yo vivo en Ituzaingó, Ituzaingó. Bueno, pero es nada. el lejano oeste. No me Vamos animo a a decir. decirte todos los días, pero todos los fines de semana y posta desde que yo viví acá toda la vida y desde que tengo el recuerdo, ese sonido es un sonido muy familiar. Muy bien. Pero yo vivo en Núñez y también pasa. También en Núñez. Bien. Uno se hace la idea Y que acá las chicas. acá, que las tribus más empobrecidas del Río de la Plata estamos acá, pero están en todos lados. En Guayaquil, acaba de decir alguien, así también tenemos. Aquí estamos, en Boedo, con los vendedores o los compradores ambulantes, hablando de qué, de la envidia del pene y de la nostalgia fálica, que fue una manera más dulce de presentar, esta posición pasiva que le asignaba Freud a la mujer, esta posición de espera, ¿sí? En este artículo, y a partir de no solo del nuevo material, sino el aporte de ellas, empieza a abrirse en el psicoanálisis todo eso que terminó siendo lo esencial de la posición psicoanalítica respecto de la sexualidad femenina, que es el elemento altamente activo y donde el padre es cartón pintado. El padre es un puerto seguro al cual se puede llegar, pero puede que no se llegue y quedaremos en una tormenta en alta mar, en una relación entre ellas, el cuerpo de la niña, el cuerpo de la madre y la niña marcada por una posición completamente activa de su onanismo clitoridiano, y las consecuencias en el desarrollo psicosexual de quedar fijada en este punto candente de lo que es la sexualidad predípica, de lo que es la fase predípica. Ya lo vamos a ir ubicando en algunos puntos. Como dije, me cuesta no leerlo, así que lo voy a leer. Y vamos a hacer un plan de lectura. Vamos a trabajar hoy hasta donde podamos y no vamos a llegar a la última parte. De la última parte sí puedo hacer un pequeño resumen la vez que viene, de Helen Deutsch y su masoquismo femenino, ¿sí? De Ruth McBrunswick, que es otra de las que está acá como telón de fondo de Freud, porque también habla para ellas, habla para estas mujeres, ¿sí? Un pequeño resumencito del final, ¿sí? Y darle una vuelta a lo que ya leímos, pero dicho de otra manera, lo que ya lo transforma en otra cosa. Y la vez que viene, ya hoy cuando termine, hoy mismo les paso un texto de Helen Deutsch, así para la vez que viene leemos un poquito a esa psicoanalista tratando de castigarla lo menos posible, ¿sí? Entonces, empezamos por una cuestión de asimetría, página 227. En la fase del complejo de Edipo normal, ya estoy citando, encontramos al niño tiernamente prendado del progenitor de sexo contrario, mientras en la relación con el de igual sexo prevalece la hostilidad. La simetría que había dicho. La nena ama al papá, el nene ama a la mamá y cada uno de los dos tiene una relación hostil con el otro. ¿Ok?
No tropezamos con ninguna dificultad para deducir este resultado en el caso del varoncito. Porque dice, esto puede darse así en el caso de varoncito, pero me parece que con las pibas no es así. Me parece que con ellas la cosa no funciona así. Y dice, cito más adelante, el caso es diverso para la niña pequeña. También la madre fue, por cierto, su primer objeto. ¿Cómo halla entonces el camino hacia el padre? ¿Cómo, cuándo y por qué se deshace de la madre? Hace tiempo hemos comprendido que la tarea de resignar la zona genital originariamente rectora, el clítoris, por una nueva, la vagina, complica el desarrollo de la sexualidad femenina. Hace rato nos dimos cuenta que hay un quilombo acá. Freud no podía ubicar en sus pacientes y a partir de las formaciones sintomáticas y fantasmáticas de sus pacientes, no es que él le preguntaba, no es que él se interesaba directamente. ¿Sí? Siempre hago este hincapié, no es una sexología. El detrás de los síntomas encontraba fantasías, detrás de las fantasías encontraba mociones pulsionales. Entonces teorizaba cuestiones de la sexualidad, pero a partir de este material. No es que él preguntaba. ¿Sí? Por eso yo en su momento quise con ustedes leer ese primer trabajo de las teorías sexuales infantiles, porque Freud encontraba este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, dice, hace rato que nos dimos cuenta que hay una cosa que es esencial, que es el cambio de objeto y el cambio de zona erógena rectora. Esto en el varoncito no se da. ¿No? Cómo se deshace de la mamá y cómo cambia la zona, cómo resigna la zona genital. ¿Sí? Este es el punto en que se complica el desarrollo de la sexualidad femenina. Ahora se nos aparece una segunda mudanza de esa índole. Le hice el comentario mal. La primera era el cambio de zona erógena rectora. ¿Sí? Ahora se nos aparece una segunda mudanza de esa índole, el trueque del objeto madre originario por el padre, no menos característico y significativo para el desarrollo de la mujer. ¿Sí? Esto en lo que Freud consideraba el Edipo normal, en el varón no se da. Cada vez que en el varón tiene que analizar algún tipo de tendencia homosexual, en el varón, lo va a llamar de otra manera, no lo va a llamar Edipo normal, sino Edipo invertido. ¿Sí? Y esto que en el varón uno puede pensar en la relación del niño con el padre, en la mujer no se llama Edipo invertido, sino que se llama una relación preedípica, ¿sí? Con la mujer. Cito, como es sabido, es frecuente el caso de mujeres con intensa ligazón padre. En modo alguno serán por fuerza neuróticas. En tales mujeres he realizado las observaciones de que informaré y que me han movido a adoptar cierta concepción acerca de la sexualidad femenina. ¿Sí? Subrayo. Mujeres de intensa ligazón padre que le contaron a Freud. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay un elemento transferencial en juego. ¿Sí? Él dice, como es sabido, hay ciertas mujeres con una intensa ligazón padre. Estas son lo que me contaron, lo que voy a contar ahora. ¿Ok? Dos hechos me llamaron sobre todo la atención. He aquí el primero. Toda vez que existía una ligazón padre particularmente intensa, había sido precedida, según el testimonio del análisis, por una fase de ligazón madre exclusiva. De esto vamos a hablar, de la ligazón madre exclusiva. Por eso digo ella y ella
en su cuerpo a cuerpo, exclusiva. El padre, el pene del padre y todas esas cosas que usted me contaba, Freud, son muy secundarias y vamos a ver si pasa por ahí la cosa, porque la verdad de la milanesa parece que pasa en una fase de ligazón madre exclusiva. De igual intensidad y apasionamiento. Yo le diría, a la luz de la actualidad, de mayor intensidad y mayor apasionamiento. La segunda fase apenas sí había aportado a la vida amorosa algún rasgo nuevo, salvo el cambio de vía del objeto. El vínculo madre primario se había edificado de manera muy rica y plurilateral. Va a hablar de la ligazón madre. El segundo hecho enseñaba que habíamos subestimado también la duración de esa ligazón madre. En la mayoría de los casos llegaba hasta bien entrado el 4º año, en algunos hasta el 5º, y por tanto abarcaba la parte más larga con mucho del florecimiento sexual temprano. Más aún, era preciso admitir la posibilidad de que cierto número de personas del sexo femenino permanecieran atascadas en la ligazón madre originaria y nunca produjeran una vuelta cabal hacia el varón. A mí me están haciendo la guerra acá en Bueno, porque ustedes escuchan eso, es como una guerra. ¿Ustedes me escuchan bien? Pues si a ustedes no la jode o no lo jode, está todo. Un auto en la puerta. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Muy bien. Entonces, habíamos subestimado la duración de la ligazón madre. Y dice, esto es hasta el 4º año, es hasta el 5º año. Las invito a pensar esto no en un eje cronológico, sino lo que en psicología evolutiva se llama fase o estadio. ¿Sí? Una fase o estadio en un desarrollo es algo que marca un punto, ¿sí? Como quien dice el estadio del espejo, o la fase fálica, que es un momento cronológico, pero es un momento de estructuración. Acá uso la noción de estructura, es un momento de estructuración cuya lógica permanece. ¿Sí? Es decir, no es que en tal persona de 20 y pico de años, tal mujer de 25 años, por decir, ¿sí?, ha experimentado una fase de ligazón predípica con la madre, una fase de ligazón exclusiva, ligazón madre exclusiva, y luego eso fue abandonado y ya está, y ya pasó, y ya fue, y ya salí de ahí. Cuando le doy el estatuto de una fase, un estadio, digo, ya no salió de ahí. Es decir, puede haber una ulterior oleada, él lo da con una metáfora, a ver dónde está, con una metáfora histórica de Grecia, ¿sí?, que hubo un momento en que la cultura griega, tal como se conocía, la cultura griega, tal como la conocemos, había sido precedida por una cultura que es la llamada minoicomicénica, ¿sí?, que era anterior y matriarcal. ¿Sí? Es decir, no es algo que pasó en un momento y ya no está más. Cuando uno dice el estadio del espejo se da entre los 6 y los 18 meses. Sí, pero cuando vos tenés 56 años sigue funcionando el estadio del espejo. Y a los 33 también. La lógica que articula los fenómenos que se producen en un estadio o una fase, ¿sí?, es una lógica que permanece y que luego en el material clínico uno lo pueda rescatar. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del estrago materno. Escucharon hablar del estrago materno a diferencia del síntoma neurótico. ¿Por qué hablar estrago?
¿Por qué en una época se hablaba de la diferencia entre el carácter y el síntoma? Y uno podría decir, y bueno, ahora podemos hablar de la diferencia entre el síntoma y el estrago, y hablar del estrago materno, porque es algo que permanece. No es, esto duró hasta los 5 años y luego desapareció. Duró hasta los 50 años, hasta los 60 años. Habría que preguntarle a la hija de Melanie Klein sobre el estrago materno. Bien, entonces habíamos subestimado esa duración y resulta que algunas chabonas no dan cuenta o nunca producen una vuelta cabal hacia el varón. Quedan en esa fase, ¿sí? En esa fase que Freud llama predípica. Lacan no, Lacan siempre para mí está como telón de fondo, porque es el que luego nos va a cambiar el complejo de castración enormemente. Nos vamos a olvidar de las vaginas, los penes y los clítoris, ¿sí? Pero no se trataba de algo anterior a lo edípico, en tanto lo edípico para él es la estructura. No hay nada previo a la estructura. Con ello, cito página 228, la fase predípica de la mujer alcanzaba una significación que no le habíamos adscrito hasta entonces. Puesto que esa fase deja espacio para todas las fijaciones y represiones a que conducimos la génesis de la neurosis, parece necesario privar de su carácter universal al enunciado según el cual el complejo de Edipo es el núcleo de la neurosis. Dice, me cambiaron los papeles. Yo pensé que el complejo de Edipo, esto era universal, ¿sí? Pero ahora me doy cuenta que hay una cosa anterior, y hay una cosa anterior donde se dan sustantivas represiones y fijaciones. Entonces dice, cambiemos eso, o ampliemos el concepto del complejo de Edipo y que incluya la fase preedípica. ¿Se entiende la lógica que tiene Freud? Ampliémoslo. Dice, se puede dar al complejo de Edipo un contenido más lato, de suerte que abarque todos los vínculos del niño con ambos progenitores. Por otro lado, también se puede dar razón de las nuevas experiencias, diciendo que la mujer llega a la situación edípica normal positiva, que es su vínculo con el padre, luego de superar una prehistoria gobernada por el complejo negativo. O sea, una prehistoria del complejo de Edipo. Complejo negativo. Yo les dije hace un rato que hablaba de Edipo invertido cuando hablaba de la relación del niño con el padre. Acá dice el complejo negativo o prehistoria del complejo de Edipo. De hecho, en el curso de esa fase, el padre, y esto central, no es para la niña mucho más que un rival fastidioso, aunque la hostilidad hacia él nunca alcanza la altura característica para el varoncito. Hace mucho que hemos resignado toda expectativa de hallar un paralelismo uniforme entre el desarrollo sexual masculino y el femenino. ¿Ok? Salteo. Y vamos a este punto que yo insisto con esto, ya la segunda vez que lo voy a citar, pero es la dimensión transferencial de lo que se produce. Esto hubo una época en el psicoanálisis que se entendía la letra. Cuando alguien tenía más bien líos con la madre que con el padre, se buscaba un analista mujer. ¿Sí? Y viceversa. Entendiendo que de alguna manera iban a primar ciertos datos transferenciales que iban a hacer que estuviese desaconsejada una derivación a un analista varón en algunos casos y un analista mujer en algunos casos. ¿Sí? Esto tiene un origen histórico y cierta manera de entender las cosas, de por qué mujeres enormemente peleadas con la madre, o para decirlo como lo decía Freud, en una relación pasional intensa, ¿eh? Una relación pasional intensa, pasional en todo sentido, pasional en el sentido de afecto y pasional en el sentido etimológico de padecimiento. Padezco a esta hija de mil puta que me cagó la vida, que es mi madre. No, había un personaje de Gasalla, me parece que era Soledad Solari, me parece que era, creo que era ese.
Uno extraña esos personajes, él tiene los de Capusotto, pero los de Gasalla los extraña un poco, que era, bueno, la tipa que tenía 60 años y la madre la telecomandaba. ¿No? Esa relación pasional e intensa, que no era raro que acudan al análisis buscando analistas varones. No era raro, se daban este tipo de cosas que hacían pensar en los tipos de derivaciones y en el tipo de material que podía surgir. En la medida en que el material que surge en psicoanálisis es material que surge bajo transferencia. ¿Ok? Cito, en este ámbito de la primera ligazón madre todo me parece tan difícil de asir analíticamente, tan antiguo, tan vagaroso, apenas reanimable bajo transferencia, ¿eh? Apenas reanimable, como si hubiera sucumbido a una represión particularmente despiadada. Empero, esta impresión puede venirme de que las mujeres ¿acaso establecieron conmigo en el análisis la misma ligazón padre en la que se habían refugiado al salir de la prehistoria? Al salir de esa prehistoria. Hoy estoy leyendo para el culo, pero no importa. Lo que quiero subrayar de lo que leí es que se habían refugiado en una transferencia con el padre. Se habían refugiado en una ligazón padre. ¿Sí? No es que dicen amorosamente abandonaron la ligazón madre y amorosamente se dirigieron hacia el padre. No, se refugiaron de esa tormenta transferencial que es la relación entre ellas, apasionada e intensa. Es como agarrar y decir, bueno, vamos con el padre, que el padre es más tranquilo. Ubica algo que con esta quedamos encerradas en una relación especular de hostilidad, de la que no, de hostilidad y de amor, de la que no podemos salir, ¿sí? En efecto, parece que las analistas mujeres, como Jeanne Lampe de Groot, a quien vamos a leer también, Jeanne Lampe de Groot y Helen Deutsch, analistas mujeres como Jeanne Lampe de Groot y Helen Deutsch pudieron percibir ese estado de los hechos de manera más fácil y nítida, porque en las personas que les sirvieron de testigo tuvieron el auxilio de la transferencia sobre un adecuado sustituto de la madre. Acá lo dice con todas las palabras. Dice, tal vez esta Jeanne Lampe de Groot y Helen Deutsch fueron sustitutos maternos en los que sobre los que, o a partir de los cuales pudieron traer a la luz elementos que conmigo lo que traían era el amor al padre, pero no eso anterior. Si no se los digo, me voy a quedar pensando en esto mientras leo otra cosa, lo que no es aconsejable. Esta tipa, Jeanne Lampe de Groot, que vamos a leer algún texto, en rigor de verdad no ha producido nada nuevo en psicoanálisis. En rigor de verdad no ha producido nada nuevo. Lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que producir algo nuevo. El 99,9% de los psicoanalistas varones tampoco produjo nada nuevo. O sea que no estoy diciendo ninguna crítica, ¿sí? Pero era una tipa bastante piola en términos de lo que para ella era la causa psicoanalítica, razón por la cual la Asociación Psicoanalítica Internacional la tenía ella como una inspectora. Doy por sentado que somos todos parte del mundo psi, y les quería contar una anécdota. Resulta que para la altura del Seminario 10, para la altura de 1963, la Asociación Psicoanalítica Internacional se había puesto ¿cómo se dice? Lo veía muy mal a Lacan, lo querían rajar, lo querían echar. ¿Por qué lo querían echar? ¿Por qué se habían puesto de culo con Lacan? Porque Lacan tenía sesiones que no duraban 45 minutos. ¿Sí?
no duraban 45 minutos y aparte tomaba como pacientes algunos alumnos de él. Y esas dos cosas no eran admisibles en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Tomar a los propios alumnos como pacientes y no respetar el setting o encuadre que decía que una sesión analítica dura 45 minutos. Entonces mandaron una inspectora, a Jean Lampe de Groot, que tuvo un par de entrevistas con él para preguntarle específicamente de estas cosas. Lacan no solamente mintió sobre la primera, en el sentido de que él dijo que tenía sesiones psicoanalíticas de 45 minutos cuando no las tenía. Le mintió en la cara. No solamente evadió la respuesta respecto de el tema de tomar a los alumnos como pacientes, porque en la internacional, si vos seguías el seminario de un analista, te tenías que analizar con otro, para evitar líos transferenciales. Vos te analizás con uno, supervisás con otro, y haces el seminario psicoanalítico con otro, separado. Bueno, Lacan hacía todo junto. Tenía pacientes que supervisaban con él, que eran sus alumnos. ¿Sí? En eso fue bastante inespecífico, y hay una clase en el seminario de la angustia donde Lacan maltrata a esta mujer, dando una clase del seminario de la angustia, porque parece que frente al consultorio o en el escritorio de Lacan había alguna especie de bibeló, de esas estatuitas chiquititas, de un adorno, y esta Lampe de Groot parece que mientras hablaba con él, jugueteaba con ese adorno. ¿Sí? Lacan en una clase de acting out y pasaje al acto, en el seminario de la angustia, no me acuerdo qué día de 1963, da como ejemplos del acting out y del pasaje al acto. Del acting out, el jugueteo que esta mujer hacía con su adorno, y lo trata como si fuese una masturbación clitoridiana, como si ella le hubiese estado mostrando en ese momento cómo se masturbaba, en términos de acting out, ¿sí? Y los enojos que en esta mujer producía, que el otro se haga el boludo respecto de las cosas que ella le preguntaba, que parece que ella de repente se acomodaba en la silla, trata de pasaje al acto, los sobresaltos que ella tenía cuando le negaba en la cara cosas por el estilo. Lo digo porque Lacan es una persona que yo admiro, admiro su dimensión intelectual y clínica, ¿sí? Pero quería aprovechar el momento para defender un poco a esta mujer que fue a preguntarle de buena leche a y le respondió con una mentira tras otra. Jean Lampe de Groot, vamos a leer, no ha producido nada especial, lo que no le quita ni un milímetro de estatura psicoanalítica. Termino la anécdota contándole que a Lacan lo echaron de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Lo echaron. ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Se me escucha? Bien, perfecto. Sí. Perfecto. Claro, ok, porque el miércoles di una clase que me parece que me escucharon 2 minutos en general. Bien. Por ahora Fiverr por ahora zafamos. Rato. Vamos con esa. Entonces, la dirección transferencial. Me interesa que leamos esto porque son 2 puntos que no van a estar diferenciados en Freud, pero sí está bueno que se los pueda transmitir. Y que dice así: en cuanto a mí, dice Freud, no he logrado penetrar un caso de manera perfecta. Y por eso me limito a comunicar los resultados más generales y aduzco solo unas pocas muestras de mis nuevas intelecciones. Una de estas, o sea, una de las cosas que me apiolé con estas mujeres, una de estas, es que la mencionada fase de la ligazón madre deja conjeturar un nexo particularmente íntimo con la etiología de la histeria.
Lo que no puede sorprender si se repara en que ambas, la fase y la neurosis, se cuentan entre los caracteres particulares de la feminidad. ¿Sí? Freud dice, hay más histéricas que histéricos, de la misma manera que hay más obsesivos que obsesivas. Y bien, en las mujeres también se da esta fase predípica que no tiene equivalente en el varón, ¿eh? Como fase predípica. Entonces dice, hay aquí un lazo. ¿Sí? Un lazo con el que Lacan disiente. Lacan tomó al Freud en la histeria, al Freud, de la fijación a la fase fálica, en relación al padre. Ese es el Lacan de la primera histeria, ¿eh? El Lacan freudiano de la primera histeria. Freud acá es un otro Freud, eso es medio francés, es otro Freud, ¿sí? Es otro Freud que postula una relación estrecha entre la histeria y la feminidad, ¿sí? Y escuchen esta. Además, la intelección de que en esa dependencia de la madre se halla el germen de la posterior paranoia en la mujer. Y acá les invito a pensar no la paranoia como ese tipo clínico o esa enfermedad en tal o cual obra de Kraepelin o de Clerambault, ¿sí? O sea, no pensar la paranoia como una cosa psiquiátrica, ¿sí? Sino pensar que con esta posterior paranoia que está hablando Freud, está hablando de lo que es el estrago materno. ¿Sí? Por eso digo, no está dicho así en Freud, pero las invito a pensar que tal vez uno puede ubicar en párrafos como este, decir, che, hay algo en la fase predípica en la mujer que tiene que ver con la histeria, punto. Pero también hay algo en esta fase que tiene que ver con eso que se llama el estrago materno y que acá está dicho bajo las formas de la paranoia de la mujer. ¿Sí? Cito, en esta dependencia de la madre se halla el germen de la posterior paranoia de la mujer. Es que muy bien parece ser ese germen, la angustia sorprendente pero de regular emergencia de ser asesinada, devorada por la madre. Perdón, Roberto, Sí. un segundo. El estrago materno no es privativo no es una operación que va solamente sobre una hija mujer. A ver, primera respuesta, no sé. Segunda respuesta, matonismo freudiano-lacaniano. ¿Sí? Matonismo freudiano-lacaniano. La noción de estrago es una noción que nació en el suelo de la relación de la madre con la hija y luego la hemos extendido un poco. ¿Por qué? Porque no coincidía con las coordenadas de lo que entendemos como síntoma. ¿Sí? Pero lo primero de todo que tendría que decirte, Ruth, la respuesta es sí. El estrago materno se da clínicamente, ¿sí? En la relación de la madre con la hija mujer. ¿Sí? Después, al principio es eso. Y al principio, digamos, lo estoy armando con los elementos que tenemos acá, para no ponerme a hablar en lacanés. ¿Sí? Pero al principio lo que tenemos que tratar de pensar es un vínculo, como dice acá, intensamente afectivo, o de una intensidad afectiva suprema, ¿sí? Que va quedando en los márgenes de lo que es la égida fálica, cuando la égida fálica
cuando la dialéctica fálica va quedando fuera del margen de la dialéctica fálica, cuando la dialéctica fálica la entendemos en relación al Padre. Lo voy a decir así. En algún momento, y ya hemos entrado en algo de esto, en algún momento hemos tratado de separar a lo que es el falo de lo que es el pene. Primer pasito para separarlos es que el falo es tanto el clítoris como el pene. Entonces ya el falo no es el pene, porque el clítoris puede ser el falo. Bien, primer pasito. Segundo pasito, tenemos que tratar de pensar al falo como un operador de estructura. Y si es un operador de estructura, el falo es una especie de lógica, que da cuenta de algunos fenómenos que se producen en nuestra vida. Por ejemplo, el valor fálico que tiene la juventud y el valor de castración que tiene la vejez. Uno se levanta, se mira en el espejo y dice, la puta madre, cada vez estoy más pelado. Eso tiene un valor de castración. Uno va a jugar al fútbol con pibes que tienen 20 años menos que uno, porque la gente de uno ya no juega al fútbol, y uno se rompe todo, y dice, la puta, que juego 2 partidos me rompo, Eso tiene un valor de castración. En cambio, la potencia de la juventud tiene un valor fálico. Y pónganlo en lo que quieran. Esas propagandas de cabello que tienen un pelazo hermoso, y que eso tiene valor fálico. Y que a ella se le caiga el pelo tiene un valor de castración. Y la virilidad entendida como la capacidad genital suprema tiene un valor fálico. Y la impotencia tiene un valor de castración. Si lo empezamos a pensar así, entonces uno dice, che, evidentemente esto que uno llama el falo es algo que se presta a la sustitución. Por eso no es un objeto, es un significante. Una cosa puede tener valor fálico y si no puedo acceder a esa cosa, puedo acceder a otra que también tiene valor fálico y que opera como un sustituto. ¿Sí? El falo es intercambiable en un circuito. El falo es definido como significante de la falta o como significante del deseo, en la medida que es aquello que evoca mi falta. En el campo de ahí afuera es algo que evoca mi falta. Entonces, doy ejemplos que son soportes intuitivos. Un nene pide algo, quiero, uno dice, bueno, mañana, porque ahora el kiosco está cerrado, mientras tanto te doy esto. Ah, bueno, está bien, lo agarro. Eso tuvo una sustitución. Eso implica una subjetivación de la falta, subjetivar la falta, de tal manera que pueda ser saturada o suturada o colmada con diferentes elementos. Yo quiero un amor para toda la vida. No hay. Quiero un amor que dure, más o menos que dure algo. ¿Sí? Eso es una manera de subjetivar la falta o subjetivar la castración. Decir, esto no puedo, pero bueno, quiero un poco. Ya sé que no viene entero. Viene medio mochado, medio cortado. Eso es una manera de subjetivar la falta. Eso es la castración cuando la castración opera en la égida paterna. Eso es cuando Freud dice, y ella se queda esperando el pene que no tiene, pero cuando tiene un hermanito dice, ay, es mi hijo, y eso le funciona medio como algo que no tenía, pero ahora se la cree que es eso, y después quiere tener ella un hijo del padre, y después quiere tener un amor verdadero, y después quiere tener un hijo con el amor verdadero. ¿Se entiende que está operando una serie de equivalencias simbólicas? No tengo esto, pero puedo tener esto otro, y esto otro perfecto no es, entonces puedo tener esto otro. Bueno, eso es entender la dialéctica fálica en la égida paterna.
Completamente diferente es cuando eso no tiene sustituto. Quiero ser toda para vos. Vos sos mía. Vos sos toda mía y quiero ser toda para vos. Yo para esto tendría que entrar en algunos ejemplos clínicos y algunos ejemplos clínicos actuales. De una madre completamente angustiada, tiranizada por la hija. Ahora, la hija recién está por entrar al jardín de infantes, no es que está tiranizada por un dictador de 55 años, está tiranizada por una hija mujer. La tipa vive angustiada, y vive angustiada porque ella tiene que ser toda de la hija, pero resulta que en otra escena, cuando va a la casa de la tía, a ella no le da bola y no quiere que esté, no quiere que esté, la echa. Y una mujer de 20 y pico de años sufriendo bajo una tiranía del todo, es a todo o nada. Vos tenés que ser toda para mí. Y cuando no tengo ganas de estar con vos, te tenés que desaparecer. Y si te llamo, tenés que estar. ¿Sí? Y me tenés que dar lo que quiero porque me lo tenés que dar. Imagínense un clima donde, lo voy a decir de esta manera, no se ha subjetivado la castración. ¿Sí? Yo soy ese objeto que debe suturar tu falta. ¿Sí? Yo tengo que ser todo para vos. ¿Sí? Tengo que ser todo para vos y vos tenés que ser todo para mí. Esto que en psicoanálisis Freud planteaba como la demanda de pene, porque Freud lo veía de esa manera, decía, ella le pide primero cuando se ve así entre la pierna y dice, ay, no tengo lo que dice, y la hija de puta que no me lo dio fue la madre. Ella hizo a mi hermanito con pene, a mí me hizo sin pene. Entonces, una cosa es que opere un elemento que te sustraiga de ahí y que te lleve a otro plano. Un plano de subjetivación de la falta y de sustitución de objetos que evocan la falta en el campo del otro, dicho un poco lacanianamente. Y otra cosa es que te quedes en esa dimensión pasional estragante, donde todo es reclamo hacia ese otro que te cagó la vida. Y esto uno lo ve y lo ve repetirse en una hija respecto de una madre, que cuando la hija es madre vuelve a reeditarlo con la hija, y hasta ahora les diría que uno lo ve en la relación con los maridos. Porque ya lo vamos a ver en este texto, y si no lo llegamos a ver hoy, lo van a ver ustedes solas, pero van a ver que Freud se repite con el marido el lazo libidinal que se tenía con la madre. Y en esa pareja va a ser todo altamente pasional. ¿Sí? Les logré explicar un poco la diferencia entre lo que sería del orden del síntoma y del orden del estrago, porque son dos lógicas diferentes. Después lo agrandamos los psicoanalistas y nos dimos cuenta que un hombre puede ser estragante para una mujer también. En general, una mujer es un síntoma para un hombre. En las relaciones más enquilombadas de los varones, en las relaciones más enquilombadas con una mujer, esa mujer puede ser un síntoma. Y en las relaciones más sufridas de una mujer con un hombre, ese hombre es un estrago. ¿Sí? Pero bueno, esto es Lacan, y Lacan de mucho tiempo después. Bien, ¿por qué traía lo del estrago? Porque Freud ahí se da cuenta que no se trata de la represión. Freud ahí se da cuenta que no se trata de reprimir una emoción libidinal frente a un objeto, el padre, ¿sí? Y buscar sustitutos, sino que se trata del mecanismo de la proyección.
¿eh? El mecanismo de la proyección como el mecanismo patognomónico de lo que es la paranoia. ¿Me esperan un minuto? Nada más que un minuto, ya ven. Bien, les pido disculpas. La gente de Núñez, la gente de Saavedra y la gente de Ituzaingó, ¿se la están morfando los mosquitos? ¿Sí, también? Digo, Sí, también, fenómeno global. porque acá digo que son las 7 plagas del que nos mandó el faraón. Nos mandaron las 7 plagas, vamos a terminar con si no nos agarra. De hecho, me puse off para estar sentada. Si no, me fui a buscar una pastilla porque me están morfando los mosquitos. Si no nos mata el COVID, nos va a matar el dengue. Algo nos va a matar. Bien. El mecanismo de la proyección. Se dan cuenta que es como otra clínica. Ella, mi vieja, la turra, me hizo esto, pero en realidad lo que me quiere decir cuando me dijo, che, pero ¿por qué no cambiás el auto? Y lo que me quiso decir yo realmente no sabía si pegarle. ¿Por qué le va a pegar? Y no, porque me dijo eso, y ¿sabe por qué me lo dice? Para señalarme que yo en mi laburo gano poca guita y no puedo cambiar. Para todo eso, dice ella, nada más que con la pregunta de por qué no cambias el auto. Freud se avivó que eso no tenía que ver con el mecanismo de la represión, sino con el mecanismo de la proyección, que para él era patognomónico de la paranoia, y acá lo ubica en el plano de la relación temprana de la hija con la madre. Punto 2. Bien. Sigue con esto, la intensa dependencia de la mujer respecto de la madre, del padre, que no es sino la heredera de una intensa ligazón madre y que esta fase anterior tuvo una duración inesperada y nos va a marcar una diferencia entre la feminidad y lo que es del orden de la masculinidad en el psicoanálisis, cuando nos dice que la bisexualidad, que es una cuestión de fondo para Freud, de fondo en la base somos bisexuales, hay una bisexualidad, ¿sí? Es decir, que hay elementos positivos y negativos en cada uno de nosotros. Es una sexualidad bastante peculiar, en relación a lo bisexual, que es la manera en que Lacan lee la sexualidad como asexualidad. La sexualidad para Lacan es la asexualidad, es la sexualidad del objeto A. Es una sexualidad que tiene que ver menos con penes y vaginas que con zonas erógenas en torno de las cuales hace su circuito la pulsión para obtener satisfacción. Y esto no diferencia entre nenes y nenas. Esto no diferencia entre varones y mujeres, ¿sí? Una sexualidad articulada en una gramática, digo, topológicamente en una zona erógena,
topológicamente en una zona erógena, alrededor de la que es un vacío, un agujero en cuyos bordes ubicamos los significantes pulsionales, es decir, esas marcas en las que encuentra un goce, una satisfacción, la pulsión, ¿sí? Y una satisfacción que podemos caracterizar en la gramática con diferentes maneras de modular el verbo. ¿Eh? Chupar, chuparse, hacerse chupar. ¿No? Es una manera en la gramática que tenemos de ubicar algunos goces. Hay hombres que solamente encuentran una satisfacción cuando chupan, open your mind, digamos, abran la cabeza, cuando chupan cosas sólidas y cosas líquidas, chupan, se chupan. Rasgos fenoménicos, se calientan cuando chupan, se chupan y se hacen chupar. ¿Ok? Entonces Freud dice, y acá no hay diferencia, nadie dice, nadie pone eso ni con O, ni con A, ni con E inclusiva. Esto es la sexualidad del objeto A, no tiene que ver con ninguna otra cosa, no es él se chupe, no reconoce. Esto es una lectura lacaniana del concepto de bisexualidad freudiano. La asexualidad o sexualidad pulsional lacaniana es la manera en que se lee la bisexualidad freudiana, ¿sí? Y entonces nos dice, es innegable que la bisexualidad, que según nuestra tesis es parte de la disposición de los seres humanos, resalta con mucho mayor nitidez en la mujer que en el varón. Parece que para Freud, en ellas él veía que la tesis de la bisexualidad se manifiesta más, hay elementos, él dice, es evidente, ¿sí? En la mujer y que en el varón. En efecto, tiene solo una zona genésica rectora, un órgano genésico, mientras que la mujer posee dos de ellos. Una zona genésica rectora, él tiene uno, y ella tiene dos, ¿sí? La vagina, propiamente femenina, y el clítoris, análogo al miembro viril. Nos consideramos autorizados a suponer que durante muchos años la vagina es como si no estuviese, y acaso solo en la época de la pubertad provoca sensaciones. Esta frasecita hay que subrayarla con regla, hacerle un cuadradito, y decir, esto dio lugar a un quilombo padre, a un quilombo madre, en la historia del psicoanálisis. La leo de nuevo. Nos consideramos autorizados a suponer que durante muchos años la vagina es como si no estuviese y acaso solo en la época de la pubertad proporciona sensaciones. Yo les hablé del artículo de Josine Müller, ¿no? Ya les hablé sobre las sensaciones vaginales tempranas. Fíjense que cuando Freud dice esto, no dice, esto ha sido reprimido. Las mociones vaginales han sido reprimidas. Entonces yo puedo hablar de mociones vaginales reprimidas. Jamás Freud habló de eso y jamás se le hubiese cruzado por la cabeza hablar de algo parecido a la pulsión vaginal. Lo digo de diferentes maneras, para decir, este es el pensamiento freudiano, erróneo, lo prendemos fuego. Algunas psicoanalistas mujeres que van a decir, es verdad, y otras que van a decir, no, no es verdad. Eso tuvo desde chiquitas y después se reprimió, o se negó. Entonces, en los últimos tiempos, es verdad, se multiplican las voces de los observadores que hacen remontar mociones vaginales a años tempranos. En los últimos tiempos, y sí, ahí están.
son los que yo les contaba. Lo esencial, vale decir, lo que precede a la genitalidad en la infancia tiene que desenvolverse en la mujer en torno al clítoris. Y acá está el punto freudiano. Lo esencial en la sexualidad femenina, lo que precede, lo esencial, lo que precede a la genitalidad en la infancia tiene que desenvolverse en la mujer en torno al clítoris. Una cosa es que alguien diga lo esencial es esto, y otra cosa que diga, no, el clítoris viene después de toda una historia que ustedes no escucharon. La vida sexual de la mujer se descompone por regla general en dos fases, de las cuales la primera tiene carácter masculino. La primera tiene carácter masculino, regido por esa zona erógena que condensa la erogeneidad, que es el clítoris. Esa la llama de carácter masculino. Solo la segunda es la específicamente femenina. Por tanto, y quiero que escuchen esto, en el desarrollo femenino hay un proceso de transporte de una parte a otra que carece de análogo en el varón. Otra complicación nace de que la función del clítoris viril se continúa en la posterior vida sexual de la mujer de una manera muy cambiante y que, por cierto, no se ha comprendido satisfactoriamente. Esta es la posición de Freud. Dice, además tenemos un problema. Tenemos un problema que hay un transporte, una transferencia de la erogeneidad del clítoris a la vagina. Lo dice Freud. Yo no estoy diciendo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo dice Freud. Pero dice, también hay otra complicación. Hay una complicación que el clítoris sigue funcionando, pero sigue funcionando de una manera que no terminamos de entender. En 1972, este muchacho Jacques Lacan dio un seminario que yo estoy trabajando en un espacio, en el cual Lacan, a partir de la lógica modal, intenta ubicar el carácter no todo del goce fálico de la mujer. El carácter no todo del goce fálico en la mujer. Es cuando Freud dice, no lo hemos comprendido satisfactoriamente, Lacan agarró el guante y dice, bueno, vamos a tratar de explicarlo desde la lógica. Vamos a tratar de explicar si hay algo que Freud se le escapó y que estas mujeres trajeron de un goce específicamente femenino. Ya vamos a ver cómo lo traen algunas. Vamos a ver si este goce femenino Helen Deutsch nos los trae del lado de la... del lado del masoquismo. Quise terminar la frase sin decírsela para no prenderla a fuego antes de empezar a leerla. Roberto. Sí. Perdón, ¿y este carácter no todo tiene... Para, Ruth, para. Sí. Como es y media, y yo y sé que ustedes tienen otra materia, yo prefiero dejar acá. Sí. Eventualmente, la vez que fíjense que hemos avanzado poco, pero ustedes lo pueden leer, y si hay alguna pregunta me dicen, che, esto acá me llamó la atención, o esto acá me parece una reverenda cagada, o esto acá me parece que es muy importante y lo tenemos que traer, ¿sí? Y ahí pasamos a Helen Deutsch. Ahora sí les doy lugar a las respuestas, preguntas, comentarios, quejas, etc. Ruth. No, me quedé pensando en este carácter no todo y en relación al estrago materno y la demanda tal vez en todo caso, no solo la demanda de una hija, sino también la intención de una madre de ser todo, o la demanda de una hija de dame todo o soy todo para vos, que es la relación de una cosa con la otra. A mí al principio se me presentan como cosas diferentes. La cuestión es que para explicarlo hay que poner... Primera pregunta, ¿ustedes tienen a las 11 otra clase? ¿Sí? ¿Sí?
Digo, porque no quiero terminar muy sobre. Cuando uno dice demanda, la demanda de, ¿sí? Cuando uno dice demanda, está hablando, evidentemente, de cierta dimensión del lenguaje, es algo que se pide, la demanda es algo que se pide, no es la necesidad, la demanda es otra cosa, la necesidad es algo que uno pide. Entonces está el lenguaje metido ahí. ¿Sí? Pero también en la noción de demanda hay metida una dimensión vincular. Cuando uno pide, pide a alguien. Cuando uno pide, pide a alguien. ¿Sí? La demanda es lenguaje significante dirigido a un otro, dirigido a otro. ¿Ok? La demanda tiene articulado algo que uno no ve. Tiene articulado algo que uno no ve. Vamos a suponer él y ella. Vamos a suponer, ejemplo del siglo XX y ejemplo medio misógeno y patriarcal y todo lo que usted quiera. Ella agarra y dice, vos no me estás, yo no siento que no soy tan importante para vos. ¿Por qué? Y porque nunca me haces regalo. Viene al otro día el tipo con un regalo. Y no, porque no se trata de que yo te pido regalo y que vos me das un regalo. Yo siento que no soy importante para vos, porque no sé, nunca, no siento que vos me llames y que vos, qué sé yo. Entonces el tipo al otro día empieza a llamar y a llamar. No se trata de esto. No se trata ni de que me des regalo, no se trata de que me llames, no se trata de que te acuerdes del día de mi cumpleaños, no se trata que te des cuenta si me corté el pelo, si me lo teñí, no importa, pónganlo entre ella y ella, vamos a decir, lo ayornamos el ejemplo. ¿Sí? En ese carácter insistente de la demanda, uno se da cuenta que hay articulado otra cosa, que el objeto de la demanda esconde otra cosa. ¿Sí? Es tratar de situar cierta dimensión de deseo en los márgenes de la demanda. La demanda vehiculiza algo que no es demanda. La demanda vehiculiza otra cosa. Por eso Lacan en otra época decía, la demanda es demanda de reconocimiento, la demanda es demanda de amor. ¿Sí? Son frases lacanianas que ustedes se deben haber cansado de haberlas leído. La demanda de reconocimiento, la demanda de amor. Eso que demanda la demanda puede entrar en un orden simbólico de sustituciones, si se ha subjetivado una falta, o puede no entrar en un orden simbólico de sustituciones. Si no entra en un orden simbólico de sustituciones, la demanda se hace algo que en la altura del seminario 10 Lacan llama la demanda absoluta. Y la demanda absoluta está ligada a coyunturas clínicas marcadas por la angustia. Por la angustia. La relación entre ella y la madre es una relación altamente angustiada. Se juega en el a todo o nada. Ningún hermanito, vos sos toda para mí. Y sos toda para mí de tal manera que yo te descarto cuando quiero, pero después tenés que estar toda para mí. ¿Sí? Cómo hacer intervenir una dimensión de castración en un ámbito donde la castración no ha funcionado. Cuando hablamos de estrago materno, miren en qué terminamos. Cuando hablamos de estrago materno, pero están las frasecitas en Freud, ¿sí? Habló de la angustia de ser devorada o de devorar, ¿no? ¿Cómo es que lo dice? Bueno, ahora perdí el parrafito, pero acá. Es que muy bien parece ser ese germen, la angustia de regular emergencia, de ser asesinada, devorada por la madre. Y como mecanismo proyectivo, no es que tengo una madre que me quiere asesinar y devorar, sino que eso es el resultado de una proyección de que yo quiero asesinar y devorar a la madre. ¿Se entiende lo que es una temática en la castración que no funciona? Bueno, una tipa como Melanie Klein, esto lo escuchó, lo vio y lo teorizó. Y dijo, acá hay una cosa central, todo lo que tiene que ver con el padre, todo lo que tiene que ver, todo eso es secundario.
¿sí? Es más, ni siquiera tiene que ver con la vagina, ni con el clítoris, ni con tres carajos. Lo vamos a leer, un artículo corto de Melanie. Yo les vengo diciendo, lo que pasa es que tenemos todo el año. Vamos a ir leyendo artículos, el de Melanie Klein, que esto se juega en relación con la teta. Fíjense hasta qué punto ella reconduce esto, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el estrago tiene que ver con ese lado. Lo que yo traía de lo no todo es una temática diferente, que es la temática del goce femenino. Es una temática diferente, la del goce femenino. Y es tratar de ubicar un punto nuevo en la manera de teorizar el goce, si es que Freud tenía razón y hay una sola libido. Freud lo decía así, hay una sola libido, la masculina. ¿En qué sentido? Que es activa. Todos buscamos una especie de goce con lo que tenemos a mano. Y a mano pongan el clítoris, el pene, todo lo que tenemos a mano. Y hay esa sola sustancia gozante y no hay otra cosa. Punto 1. O hay además algún goce que es un goce medio extraño, porque es como un goce que te pueden contar alguna gente, que es medio raro, porque es un goce que no lo encontrás. Te encuentra él a vos, y te encuentra cuando a él se le canta la pelota. Vos no lo encontrás. Digo, hay goce que vos encontrás. Vos agarrás, me fumo un faso, me pongo una película y me masturbo. Entonces uno dice, bueno, voy hacia allá, va y lo encuentra. Otra cosa es que alguien te diga que ha sido objeto de una emergencia, de un goce, que después, cuando vos lo vas a buscar, no lo podés encontrar. Y es algo que te viene, y si te viene, te viene. Y no podés decir mucho más que eso. Entonces te da ejemplo de los místicos, de Santa Teresa de Jesús. Un ejemplo. ¿Quién de nosotros puede agarrar y salir a buscar el goce extático del místico? No hay manera, no hay manera. Eso o viene o no viene. Y cuando viene parece que te toma el cuerpo de otra manera. Cuando viene te toma el cuerpo de otra manera. Entonces, en la historia del psicoanálisis que se había pensado otra que Continente Negro, eso era las fosas Mindanao, el tema de la fosa del océano, el tema del goce vaginal. Se gastaron ríos de tinta, océanos de tinta, en este viaje del pasaje de la erogeneidad clitoridiana a la vaginal, ¿sí? Ríos de tinta para pensar el goce vaginal. Y Lacan dice, y lo que estaban, esa meca que estaban buscando, ese vellocino de oro que estaban buscando, tiene que ver con un goce que no tiene nada que ver con el canal vaginal. En todo caso, el goce del canal vaginal tiene que ver con el clítoris, según los mapas que nos enseñan ahora de las dimensiones y la forma del clítoris, tiene que ver con eso, y en eso es goce fálico, ¿sí? Sino que hay otro goce al que el cuerpo responde de una manera diferente, otro goce que Lacan lo llama goce femenino, puede ubicarse en personas que no sean biológicamente una mujer, y que es un goce que te ausenta, que puede ausentar a alguien de sí mismo. Siempre termino, yo no sé por qué en la vida termino hablando de esta cosa frente a ojos de mujeres que me miran. Y yo digo, termino haciendo la payasada de hablar de algo que han pensado colegas psicoanalistas, hombres y mujeres, pero uno dice, bueno, a ver, vamos a tratar de ubicarnos en esto. Roberto, y perdón que insista un poco, ¿no? Porque entendiendo el estrago tal vez ilustrativamente como esa boca de cocodrilo y muy bien, algo de la función fálica o de la función paterna que hace que la boca no se cierre. sí. ¿Cómo no relacionar esto con el goce femenino o con esa cuestión? Eso es lo que me llevó a pensar cuando vos
Sí. Este fragmento de Freud. Y está muy bien, digo, teóricamente todo esto que tiene que ver con el goce femenino, goce suplementario, no es algo que forme parte del programa que yo tengo en la cabeza acá. Yo en el programa que tengo en la cabeza es más el complejo de castración y cómo entender el complejo de castración, y no solo a partir de Freud y Lacan, lo que me interesa son las mujeres que escriben sobre eso. Pero Ruth, sí, hay la idea lacaniana es que a nivel de goce fálico no hay ser hablante que no tenga relación con el goce fálico, no lo hay, no lo hay. Y ahí ponemos diferentes modalidades de goce, pero que tienen que ver en última instancia, lo voy a decir mal y rápido, con el pene y con el clítoris. Vamos a decir así. Más temprano, más tarde, pero tiene que ver con eso. Alguien puede tener una condición sexual que sea, no sé, acariciarse una rodilla. Y empezará acariciándose la rodilla con una fantasía, pero esa fantasía más tarde o temprano, termina en una cuestión genital, vamos a decir como lo dice Freud. ¿Sí? Bien. Hay maneras de articularse con esto. Los varones están todos ahí. Todo es esa parte, todo. Todo lo demás es un antecedente, una cosa previa, un placer preliminar. Pero si no hay un goce fálico, uno puede decir psicoanalíticamente no se trata de un hombre. La idea lacaniana es que la mujer también tiene una articulación con eso, y es una articulación no toda. Que es esto que Freud dice, no terminamos de entender bien, porque parece que esto es una por una y son todas diferentes. Algunas dicen, eso es lo central de mi sexualidad, y otras dicen, no es lo central de mi sexualidad. Y otras dicen, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, sí, no, bueno, entonces una relación lógica diferente, pensado desde la lógica, ¿sí? Eso es el no todo. Y hay un umbral que es algo diferente, que ya no tiene que ver con la articulación no toda con el goce. ¿Sí? Y acá es difícil encontrar figuras de qué es ese goce. Es difícil encontrar figuras. Te voy a tirar algunas. Pero para que te des cuenta que son figuras, porque no es algo que el psicoanálisis pueda aprehender conceptualmente con tanta solidez como el goce fálico. Te voy a tirar algunas. El cocodrilo. O dijiste, el cocodrilo hizo referencia a Ruth, a un seminario de Lacan, que es Lambert de la psicanálisis. Acá se conoce como los 4 discursos. El seminario de 17. ¿Sí? Hizo una referencia a lo que es la madre como un cocodrilo presta a devorar a sus hijos. ¿Sí? Para aquellos que conocen la figura mitológica de Medea. Mira, Gabriela Játiva Moyano, justamente yo iba a decir Medea, y Gabriela dice Medea, tal cual. Los hijos de Medea no son el falo que esperó del padre. Los hijos de Medea no tienen brillo fálico. Medea le dice a Jasón, me metiste los cuernos. Me metiste los cuernos. ¿Qué es lo que más querés en tu vida? Tus hijos. Me metiste los cuernos. Me dolerá matar a mis hijos, me dolerá. Pero hijo de puta, de esta no vas a zafar. Y le pega donde le duele. Y entonces uno dice, che, pero esto articula el falo de otra manera. Hay una relación, vamos a decir Freud, tan intensa y de apasionamiento que te puedo quemar todo, prender fuego todo, a nivel fálico, porque lo esencial pasa por otra cosa. Entonces dije el cocodrilo, agrego otra, entre líneas lo vamos a leer la vez que viene, el masoquismo femenino. Fíjense que doy figuras polémicas.
¿por qué si la relación con ella me hace sufrir un poco, la relación con ella me interesa más que la relación con otro ella, que sé que le tengo que llamo y viene, y si lo rajo se va y llamo y viene. Entonces esa relación con ella dos, ¿sí? medio me aburre. Si fuese por ella se quiere casar conmigo y qué sé yo, me aburre. En cambio, ella uno, cuando no me llama, y veo una foto de ella uno en Instagram con ella 5 y hay algo que me hace, y me engancho más con eso, aunque me haga sufrir. Y uno dice, ¿de dónde sale eso? Sale de soy una enroscada. Me engancho en relaciones enroscadas. Entonces uno agarra y dice, el cocodrilo, eso que el psicoanálisis llama masoquismo femenino, el goce de los místicos, los y las místicas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que te cuentan unas cosas de un goce extático. Todas esas oscuridades fueron pensadas como algo que queda por fuera de la égida fálica, que se modula de diferentes maneras, y a eso se le llamó goce femenino, de la misma manera que al goce fálico se lo llamó goce masculino, pero podemos llamarlo goce fálico. Así, ellas gozan del goce fálico. No sé si fui claro, Ruth. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, observación? Roberto, Gracias. Gabriela te saluda. ¿Cómo te va, Gabriela Medea? Una pregunta. Mencionaste algo sobre el hombre como, no, la mujer como síntoma de un hombre. Y eso me llevó a otra pregunta. Si hay dos mujeres, ¿quién sería? No sé, se me ocurre pensarlo de manera bastante simple. ¿Qué pasa si hay dos mujeres? ¿Quién sería el síntoma de cada una? Mira, Gabriela, hay artículos, en la historia del psicoanálisis las relaciones entre mujeres han dado lugar también a ríos de tinta, porque las primeras que aparecieron tenían que ver con relaciones Freud, de una intensidad y apasionamiento en la que justamente se marcaba la falta de medida fálica. La falta de medida fálica, ¿qué quiere decir? La falta de inscripción de la castración. Fíjate que no hablo de hombres, hablo de operadores de estructura. ¿Sí? Pucha, es tan lindo el tema, y ustedes a las 11 tienen una clase, el tema es tan lindo. Era ese tipo de relaciones entre mujeres donde, por ejemplo, una le decía a la otra, ¿me amás? Sí. Pero ¿cómo sé que me amás? Bueno, pues yo te digo que te amo, sí, pero la palabra se la lleva el viento. ¿Vos me amás? Bueno, te digo que sí, qué sé yo, vivo con vos. No, pero que vivas conmigo, qué sé yo, si vivís con comodidad, me amás. En esa relación de a dos hay algo que no termina de inscribirse. Hay algo que no termina de regular. Hay algo que no termina de darte una prueba y una certeza de qué lugar tenés vos en el otro. No hay prueba, porque el otro te dice, no sé, te amo, qué sé yo, cree en mi palabra. No, la palabra se la lleva el viento. Entonces se encontraban una relación entre ellas, en la cual la única prueba que yo podía encontrar de mi importancia para el otro de la pareja es que yo lo pueda angustiar, la pueda hacer sufrir, la pueda angustiarse y que la mina no se vaya, se quede. No sé si soy claro, vos fíjate qué enganche extremadamente pasional, donde la única prueba de mi importancia para el otro
es agarrar y buscarle pelea hasta que se angustie, Roberto, y sí, perdóname. sí, disculpa que te interrumpo. Entonces, esto se podría también pensar a partir de lo típico que dijiste hace un momento. Es decir, el ejemplo que pusiste de la niña con la madre, la niña Triana. Sí, Ya. pero esto, Gabriela, esto es una de las formas en que se puede modular la relación entre ellas, ¿sí? Porque hay formas enormemente diferentes. Por ejemplo, hay formas de homosexualidad femenina, de mujeres ancladas, léanlo en este texto, en el complejo de masculinidad, ¿sí? Y son mujeres que tienen una relación muy firme con lo femenino, ¿sí? Mujeres a las que les interesan mujeres en el punto más femenino de lo que pueden situar como que en ellas, y se comportan en la vida amorosa como lo que en el psicoanálisis entendemos como lo masculino. Se comportan en la vida amorosa, mujeres con mujeres, desde el punto de vista masculino. Y entonces en lo observable vos ves dos minas de la mano, pero la relación erótica que se arman entre ellas es completamente diferente para una que para la otra. Es más, hay textos, hay uno de Colette Soler muy bonito, que hace 20 años que no leo, donde ubicaba la posición de la homosexual femenina de querer hacer existir a la mujer, de querer que la otra descubra en sí mismo lo femenino a partir de la relación con esta mujer que soy yo, ¿sí? Y en ese sentido, habré de decirte que son muchísimo menos torpes que los hombres. Los hombres son muchachos ligados a una sexualidad que es como una especie de maquinita, que es como todos están cortados por la misma tijera. Y un hombre raramente puede hacer que una mujer se conecte con lo femenino, en tanto eso que la puede volver otra para sí misma. En cambio, una mujer sí. Las mujeres homosexuales tienen, digamos, como otro saber hacer allí. Entonces, para responder a tu pregunta mal pero rápido, y depende, se pueden dar muchas modalidades. Se pueden dar muchas modalidades en una relación observable homosexual entre mujeres. Desde la reedición de la relación con la madre, las relaciones donde una de las dos no es una mujer, aunque parezca una mujer, desde el psicoanálisis, ¿sí? Y tantas otras que ahora que seguro que apague la cámara me voy a acordar. Y ahora no. Bueno, vamos a dejar acá. Les voy a hacer llegar, ¿hay alguna otra pregunta? Pues ya veo que les quedan 7 minutos. De nada, Gabriela. Para la vez que viene les voy a hacer llegar algún texto que les pido que lo lean con buena onda. Es una colega mujer, ¿sí? Valiente, creativa y que ha dicho lo suyo en la historia del psicoanálisis, que es Helen Deutsch. Les hago llegar las fotos y ya nos ponemos a laburar con eso. Y no quiero, como ustedes tienen Freud y tienen Lacan, no quiero seguir con Freud, pues ya lo van a ver en otro lugar mejor que acá. Entonces ya nos metemos con las chicas. Les mando un beso, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.